Buen inicio de semana, ¿cómo están todos ustedes? Espero que y deseo que bien. En la clase anterior nos habíamos quedado en esta forma, en esta figura, en la cual teníamos toda nuestra frontera de posibilidades de utilidad. En esa frontera de posibilidades de utilidad, ya como vimos, salió de la llamada curva de contrato, es decir, esa línea que va del punto de origen de un agente al otro, en la cual se encuentran todas las asignaciones eficientes en el sentido de Pareto, lo cual se muestra aquí. Obviamente las líneas de isobienestar o curvas de isobienestar son productos de la forma en que se conforman las funciones de utilidad, ¿sí? Por tanto, se puede decir que si las dos funciones de utilidad de todos los agentes son convexos, entonces las líneas de isobienestar tendrán esa misma forma. Por tanto, se puede decir que una función de bienestar es una función de utilidades, donde podemos encontrar la utilidad del agente 1, del agente 2, del agente 3, hasta la función de utilidad del agente n, ¿sí? Es una función de utilidades esta función del bienestar. Bueno, eso ya lo habíamos visto con las diferentes funciones de bienestar de la clase pasada. Pero vean esa frontera de posibilidades de utilidad. Al igual que la frontera de posibilidades de producción que ya habíamos visto, también tiene que ver mucho con esta función de transformación. ¿Por qué? Ya habíamos señalado que a medida que mejora el bienestar de un agente, el nivel de satisfacción de un agente, va a empeorar el bienestar del otro, siempre y cuando las condiciones no hayan cambiado. ¿En qué pueden cambiar? Muy sencillo. Si mejora el nivel de ingresos de ambas personas, obviamente van a mejorar más las condiciones de ambos agentes, es decir, van a aumentar. Y esto implicaría que la frontera de posibilidades de utilidad tendería a ampliarse, tendería a mejorarse, ¿sí? Pero mientras esto no exista, entonces el nivel de satisfacción de un agente, la mejora de ese, va a implicar en el empeoramiento del otro agente, ¿sí? Por eso es que también funciona esta función de transformación. Vean que en esta función de transformación en la que estamos utilizando, en la que estamos teniendo, estamos poniendo el modelo de dos agentes, el agente A y el agente B, ¿sí? El agente A consume los bienes 1 y 2 y el agente B también consume los bienes 1 y 2. En este caso, hemos puesto x1 mayúscula y x2 mayúscula como la cantidad total de bienes 1 y 2 que existe. Por tanto, cambios que existan en el bien 1 del agente A, ¿sí? Es decir, si el agente A decide incrementar la cantidad del bien 1, tendería a incrementarse la cantidad del bien 1, la cantidad total, ¿sí? Va a haber cambios. De igual forma, si aumenta el consumo del bien 2 de B, va a cambiar la cantidad total del bien 2. Es decir, va a haber cambios, va a haber funciones de cambio, ¿sí? Lo que le llamamos o lo que le llaman en matemáticas derivadas, ¿sí? Sabemos que los bienes son limitados, ¿sí? Y por tanto, cambios en uno va a implicar cambios en el otro, ¿sí? Lo cual eso sería cero. Pero no vamos a dejar ese concepto de lado, ¿sí?
Lo que sí es que cambia uno, matemáticamente, cambia uno de estos dos, va a cambiar este. Cambia uno de estos dos, cambia este. ¿Sí? Es decir, ya lo tenemos por dado. De igual forma, hay cambios en uno de los bienes, cambia el nivel de satisfacción, cambia la utilidad. Y al cambiar la utilidad, cambia el bienestar. ¿Sí? Toda la función del bienestar. ¿Sí? Cambiando el nivel de satisfacción de un agente, va a cambiar ese bienestar. Vamos a tomar que queremos maximizar el bienestar, la función de bienestar, dada por las funciones de utilidad de dos agentes, A y B. Sujeto a la función de transformación, considerando que las condiciones sociales no han cambiado. Por tanto, armamos nuestra función de Lagrange, ¿sí? Nuestra función objetivo la queremos maximizar menos el multiplicador de Lagrange que multiplica a la función de restricción, ¿sí? Derivemos con respecto a cada uno de los bienes de cada uno de los agentes. Es decir, con x1a, x2a, x1b y x2b. En cada uno, obviamente, al cambiar, hacer el cambio o la función derivada con cada uno de los bienes, va a implicar cambios, vamos a leerlo, que va a haber cambios en los niveles de satisfacción, en primer lugar. Y al existir cambios en los niveles de satisfacción, va a implicar cambios en la función de bienestar, ¿sí? En cada uno. Por eso es que se pone así la función derivada. Bueno, eso ustedes ya lo vieron en cálculo. Y si no en cálculo, en ecuaciones diferenciales, seguramente, en una de las dos. En cada uno de los casos, al cambiar el consumo del bien 1, va a haber una derivada de la función de transformación con la cantidad del bien 1. Y si fuera de cada uno de los del bien 2, de A o B, va a haber una derivada de la función de transformación con respecto al bien 2. Todos ellos multiplicados por ese llamado multiplicador de Lagrange. De igual forma, a todas, como se busca maximizar el bienestar de los individuos, el bienestar de las personas, entonces lo que hacemos es poner las condiciones de primer orden, ¿sí? Bajo esas condiciones de primer orden salen estas operaciones, ¿sí? Salen estas pequeñas operaciones. ¿Esto qué va a implicar? Pues va a implicar que si nosotros reordenamos y dividimos la primera ecuación con la segunda y la tercera con la cuarta, vean lo que nos va a salir. ¿Ya se dieron cuenta? Son resultados demasiado conocidos, hasta reconocidos como tales, donde tenemos la utilidad marginal del bien 1 de A sobre la utilidad marginal del bien 2 de A, que igualan a la razón entre las derivadas de la función de transformación con respecto a los bienes x1 y x2. ¿Sí? Igual ocurre. La utilidad marginal del bien 1 de B sobre la utilidad marginal del bien 2 de B. Igual a las derivadas de la función de transformación
con respecto al bien 1 y al bien 2. Como sabemos, la razón de las utilidades marginales de ambos bienes se llama relación marginal de sustitución. Y por tanto, las relaciones marginales de sustitución de A y B son iguales a la relación marginal de transformación, es decir, sobre un punto sobre la frontera de posibilidades de utilidad. Y por tanto, nuestra curva de isobienestar toca un punto en el cual ambas relaciones marginales de sustitución de ambos agentes, es decir, acuérdense de nuestra caja de Edgeworth, donde las curvas de utilidad de ambos agentes estaban haciendo tangencia. Es este mismo punto, y cuando ocurre esto, entonces estos puntos van a ser iguales a la relación marginal de transformación. Sí y solo si se consumen todos los bienes en absoluto. Es decir, lo que consume del bien 1A más lo que consume del bien 1 de B, del agente B, es igual a la totalidad del bien existente. Igual ocurre con el bien 2. Obviamente, este resultado no es nada casual, porque de acuerdo con el análisis, esta función de bienestar va muy seguida con la llamada función de bienestar de Bergson-Samuelson, ¿sí? Y estas funciones de utilidades, obviamente, son eficientes en el sentido de Pareto, y todas las asignaciones eficientes en el sentido de Pareto maximizan alguna función del bienestar. Por lo tanto, los puntos del bienestar máximo y las asignaciones eficientes en el sentido de Pareto tienen que satisfacer las necesidades de las condiciones del primer orden, pero no solamente las condiciones del primer orden, porque eso es mucho más evidente, es lo más evidente de todo. Ya lo habíamos visto en producción, cómo se satisfacen estas funciones de bienestar, esas condiciones de primer orden. Pero también, esto nos demuestra que hay una economía de intercambio, en el cual todas las asignaciones eficientes en el sentido de Pareto constituyen un equilibrio competitivo posible. Y esto o que está ocurriendo siempre y cuando los consumidores estén mostrando preferencias convexas, ¿sí? Es decir, hasta aquí tuvimos que llegar. Desde el momento que dijimos, aquí se demuestra las condiciones de primer orden, hasta aquí se llegó a demostrar las condiciones de segundo orden. Vean todo lo que tuvimos que pasar para poder hacer estas demostraciones de las condiciones del segundo teorema del bienestar, ¿sí? Vean cómo se está cumpliendo esta situación, ¿sí? Porque hay que tomar en cuenta también que estas funciones de Bergson-Samuelson o funciones de bienestar individualistas nos están indicando que si bien las funciones de bienestar son funciones de utilidad, entonces estas utilidades de cada agente solo dependen de su propio consumo, y esto no debe de generar externalidades. Por lo tanto, los resultados que hemos sacado son los resultados que ya habíamos visto en el capítulo del intercambio, en esa parte del intercambio. Entonces existe una relación demasiado estrecha entre las asignaciones eficientes en el sentido de Pareto y el equilibrio de mercado, es decir, equilibrios competitivos. Y al decir equilibrios competitivos, entonces estamos hablando de puntos eficientes en el sentido de Pareto. Obviamente, bajo los supuestos apropiados de convexidad, ¿sí? Y todas las asignaciones eficientes en el sentido de Pareto son equilibrios competitivos. Por tanto, ¿sí? Ahora, estas asignaciones son asignaciones justas, son asignaciones equitativas. En un momento lo vamos a ver.
Bueno, ahora vamos a hablar de juicios éticos y juicios morales. Parece chistoso, parece hasta tonto, pero hasta eso tenemos que hablar, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque las funciones del bienestar son instrumentos generales para describir el bienestar social. Pero es tan general, precisamente, que debido a sus propiedades se pueden asumir muchos tipos de juicios morales. Sin embargo, no nos va a servir de mucho para decir si existen juicios éticos, ¿sí? Y ahorita vamos a ver la razón, ¿sí? Si vemos esta situación o este mismo enfoque, vamos a sentir que puede existir o no pueden existir asignaciones justas. Pueden existir y no pueden existir asignaciones equitativas, ¿sí? Pensemos en dividir nuestra caja de Edgeworth en partes iguales. Es decir, partiendo de la idea que si dentro de la cantidad de bienes existentes, se dividen los bienes de cada uno, a cada uno en partes iguales. En este punto, que le vamos a llamar punto M, ¿sí? Vamos a llamarle a este punto X, ¿sí? Vamos a llamarle a ese punto M, ¿sí? Que es el punto donde ambos agentes tienen la misma cantidad de bienes 1 y 2, ¿sí? ¿Podría considerarse esta canasta M justa? Y se puede considerar esta canasta M para ambos equitativa. Razonemos un poco. Si los dividimos de manera equitativa, probablemente la mayoría estaría repartiendo estos bienes por igual. O sea, no es ilógico, ¿sí? Y de hecho es hasta razonable de cierta manera. Obviamente, ¿qué es lo atractivo? Que esto es simétrico. Es decir, a todos nos toca partes iguales, ¿sí? O sea, tenemos la misma cantidad de bienes en todas las canastas de consumo. Y obviamente, nadie preferiría la canasta de otro porque la canasta que tiene otro es igual a la canasta de consumo que tiene uno mismo. Pero obviamente, una asignación equitativa, una asignación igualitaria, no es necesariamente eficiente en el sentido de Pareto. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Los agentes tienen gustos distintos. Todos los agentes tienen gustos distintos, ¿sí? Aquí ya estamos rompiendo esta idea, ¿sí? De los agentes racionales. Si rompemos la idea de los agentes racionales y de que los bienes son homogéneos, entonces el punto M seguramente, al no ser eficiente en el sentido de Pareto, seguramente no es una asignación justa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tal vez haya gente que quiera más de un bien que del otro. ¿Sí? Aunque tenga la misma cantidad del bien que el otro agente, puede que un agente quiera una cantidad más de un bien, por ejemplo el agente A, que quiera una cantidad más del bien 2 y una cantidad menor del bien 1 que del punto equitativo, del punto M. Por tanto, no podemos pensar o no podemos decir
que es una asignación realmente justa. No es un punto eficiente en el sentido de Pareto. Entonces, vamos a decir, si este punto medio es una asignación justa. Y pues obviamente no es necesariamente justo. No todo lo que es equitativo, no todo lo que es igualitario significa que sea justo. ¿Por qué? Porque también viene otro concepto acá, que viene el concepto de la envidia, ¿sí? Pensemos que existen tres agentes, A, B y C. Pongamos que hay un agente C. Pongamos que A y B, vamos, tienen los mismos gustos, ¿sí? Tienen las mismas preferencias, es decir, se ubican en el punto M. Vamos a pensarlo de esa forma, cuyas preferencias se ubican en el punto. Pero tal vez C es un agente que piense diferente a A y B, o que tenga gustos diferentes a A y B, ¿sí? Si partimos de esta división igualitaria y suponemos que los agentes A y C se juntan y hacen intercambios comerciales, entonces puede ser que aumente el bienestar tanto del agente A como del agente B. Pero aquí del agente C, que diga del agente A con el agente C. Pero en este caso el agente B puede tener envidia a A. ¿Por qué? Porque B puede preferir la canasta de consumo de A. Recuerden el supuesto de que A y B tienen los mismos gustos, tienen las mismas preferencias. Y por tanto, si A tiene una canasta de consumo mejor que la de B por el intercambio que hizo con C, entonces B va a sentir envidia, ¿sí? Incluso aunque los agentes A y B iniciaran con una misma asignación, ¿sí? El agente A ha sido más afortunado en su intercambio, lo que ha destruido la simetría en esa asignación original, ¿sí? Obviamente esto significa que el intercambio o el comercio que se hace arbitrario y que se realiza a partir de un reparto igualitario no conserva necesariamente la simetría de partida propia de la división igualitaria, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener? ¿Sí? Tenemos que formalizar las ideas, ¿sí? De qué es simétrico o por qué es equitativo, ¿sí? Y vamos a decir que una asignación es equitativa, ahora sí. Vamos a decir si el simétrico es equitativo, sí o no, ¿sí? Ahora sí ya vamos a caer en eso, ¿sí? Si lo simétrico es equitativo. Si un agente tiene un gusto mayor por un bien sobre el otro, entonces vamos a pensar si esa asignación M simétrica es realmente equitativa, ¿sí? ¿Sí? Por tanto, se dice que una asignación es equitativa si ningún agente prefiere la canasta de otro más allá de la propia, ¿sí? Es decir, pensemos en el punto X. En el punto X es una asignación eficiente en el sentido de Pareto, porque como ya vimos en el capítulo de intercambio, es resultado de esa relación que existe de esos dos agentes por cada uno de los bienes, A, 2 y 1, ¿sí? Por tanto, nos vamos a decir que si el agente A prefiere la canasta de bienes de B, decimos que A envidia a B, ¿sí?
Y por tanto, podemos decir que si estos agentes ocurre esta situación, una asignación es equitativa y eficiente en el sentido de Pareto, decimos que es una asignación justa, ¿sí? Es decir, toda asignación eficiente en el sentido de Pareto es una asignación justa. ¿Por qué? Porque en ese punto no puede existir envidia. ¿Ok? Y por tanto, la idea de la simetría que se ha mencionado puede formalizarse de muchas formas, ¿sí? Es decir, una asignación basada en una división igualitaria tiene la propiedad de que ningún agente envidia a ningún otro. Pero hay otras asignaciones que tienen esta misma propiedad, ¿sí? Veamos estas, ¿sí? Si una asignación es equitativa o no, basta con fijarse en que la que surge si los dos agentes relacionan sus canastas de consumo, ¿sí? Si la asignación que resulta de este intercambio se encuentra por debajo de la curva de indiferencia de cada agente que pasa de la asignación original, esta última es una asignación equitativa, ¿sí? O por debajo, ¿sí? Aquí en este caso, por debajo significa por debajo desde el punto de vista de cada uno de los agentes. Desde nuestro punto de vista, la asignación que se resulta del intercambio se encuentra entre las dos curvas de indiferencia, ¿sí? Si se observa, además de que la asignación en esta figura también es eficiente en el sentido de Pareto, por lo tanto, no solo es equitativa en el sentido que se ha definido el término, sino que también es eficiente. Es decir, el punto X, el punto M, no puede ser realmente equitativo, ¿sí? Puede ser un punto simétrico, puede ser un punto en el que nadie envidia a otro, ¿sí? Pero es un punto que está por abajo de una asignación eficiente en el sentido de Pareto, ¿sí? No es el resultado de un intercambio, ¿sí? Por lo tanto, existen asignaciones justas y hay una sencilla forma de verlo. Si se parte del ejemplo que ya hemos comentado sobre las asignaciones justas, entonces podemos decir que en un reparto igualitario, la posibilidad de comercial para trasladarse a una asignación eficiente en el sentido de Pareto es posible, ¿sí? De esa manera se puede trasladar una nueva asignación en la que cada agente elige la mejor canasta de bienes que está a su alcance a los precios de equilibrio, ¿sí? Porque ya hemos entendido que ambos agentes se enfrentan a los mismos precios. Ahora, supongamos de momento que X no es una asignación equitativa, ¿sí? Podemos decir que es una asignación justa. A ver, para hacerme entender y no hacerles bolas. X puede ser una asignación justa, pero no equitativa. M puede ser una asignación simétrica y puede ser equitativa. O también M puede ser simétrica y no equitativa. Y X puede ser una asignación justa y equitativa al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, lo justo y lo simétrico son diferentes a decir si las asignaciones son equitativas, ¿sí? Pero tenemos que pensar en otra idea, ¿sí? ¿Cuál va a ser esta idea? Vamos a verla más adelante, ¿sí? Pensemos que la gente A envidia al agente B. Es decir, el agente A
prefiere la canasta de consumo de la gente B que a la suya propia. ¿Sí? Pensemos en eso. Pero si A prefiere la canasta de consumo de B, entonces la mejor canasta de A, que tiene a su alcance a los precios P1 y P2, significa que la canasta de B debe ser más cara que lo que A puede pagar. Es decir, si partimos del concepto de las asignaciones iniciales, sobre la misma línea de bienestar mostrada en la línea roja, de la recta presupuestaria mostrada en la línea roja, entonces aquí vamos a ver algo, una contradicción, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que entonces, si P1 X1A y P2 X2A es igual a esto, como ya habíamos visto con anterioridad, ¿sí? Entonces esto está implicando una contradicción, ¿sí? Porque si ambos están enfrentando a los mismos precios, entonces en cualquier punto sobre la recta de restricción presupuestaria, el valor de una canasta de consumo de la gente A es igual al valor de la canasta de consumo de la gente B. Por tanto, esto va a ser una gran contradicción, ¿sí? Y por tanto, si A y B inicia teniendo exactamente la misma canasta, ya que el punto de partida era un reparto igualitario, entonces A no puede comprar la canasta de B y B tampoco podría comprarla, ¿sí? Es decir, es una contradicción, porque entonces tendríamos que estar afuera de la recta de restricción presupuestaria. Claro que sí. Entonces se puede concluir que es imposible que A pueda envidiar a la gente B. Por tanto, el equilibrio competitivo basado en una división igualitaria sí debe ser una asignación justa, ¿sí? Pero también lo es la asignación de X, ¿sí? Que es resultado del intercambio. Por tanto, el mecanismo de mercado conserva determinados tipos de equidad. Si la asignación inicial se divide de manera igual, entonces la asignación final también debe ser justa, ¿sí? Y por tanto, todo lo que ocurre a lo largo de la recta de restricción presupuestaria, si el valor de las canastas son iguales, entonces significa que las asignaciones son justas y las asignaciones son equitativas. Por tanto, tanto la asignación M como la asignación X son asignaciones equitativas. ¿Por qué? Porque están sobre la línea de la restricción presupuestaria. Con esto acabamos este capítulo del bienestar. Ya se entregará el ejercicio para realizar a lo largo de la semana. Debo hacer una aclaración a todos, a las tres secciones que ven este video. En algunos casos transcriben lo dicho por el libro. Otros transcriben lo que se dice en video. Por favor, se les pide que expliquen estos fenómenos con sus propias palabras, sin olvidarse de todos estos elementos formales, esta explicación formal, la explicación gráfica y obviamente la explicación escrita. ¿Sí?
Ese es un llamado de atención para todos, para las 3 secciones. Yo los invito a que la siguiente tarea, a que la siguiente actividad, escriban con sus propias palabras, porque así yo sabré si ustedes están entendiendo, si ustedes están comprendiendo. Eso es todo y que tengan un buen inicio de semana. Adiós.